¿Sí? Apocalipsis, capítulo número 8, vamos a leer del verso 1 al 5. Ahora, una palabra muy conocida. Dice la Biblia lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dio 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Diga conmigo: por causa de mi palabra y mis oraciones hay silencio en el cielo. Amén. En esta noche vamos a comenzar con una serie de enseñanza, la cual se titula ¿qué sucede cuando la iglesia ora? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿dónde van nuestras oraciones? O muchas veces preguntamos cuál es el efecto que nuestras oraciones producen. Pero como hijos de Dios debemos hacernos este tipo de preguntas de forma permanente. Diga conmigo: me debo hacer siempre esta pregunta: ¿qué sucede cuando yo oro? Más fuerte, a ver todos juntos. Me debo hacer siempre esta pregunta: ¿qué sucede cuando yo oro? ¿Usted sabe qué sucede cuando usted ora? ¿Sabe lo que sucede en el ámbito natural, espiritual, cuando usted ora? Bueno, si no lo sabía, vamos a comenzar a descubrir esto todos juntos. Nuestras oraciones también producen un efecto no tan solo en el ámbito natural, sino también en lo espiritual. Nosotros vemos que algo que sucedió, como para ejemplificar un poco esto, cuando en un momento determinado Jesús dice a los discípulos: pasemos al otro lado, subieron en una barca, y en medio de la barca, dice el Evangelio, que empezó a azotar una fuerte tormenta contra la barca. Pero dice la palabra del Señor que Jesús es despertado por sus discípulos, y Él se pone de pie, reprende la tempestad, y todo comienza a tener calma. Nosotros vemos que en el ámbito natural nuestras oraciones tienen autoridad del reino también. El tema está que nosotros debemos aprender a hacer las oraciones correctas, y debemos aprender a pedir a Dios. ¿Me entienden? No dudando, dice la Biblia, sino porque como el que duda es como el madero que en el mar, dice el apóstol Santiago, que va de un lado a otro. Sino que nosotros debemos creer que nuestras oraciones deben producir un efecto. Algo pasó en esta tarde, escuche esto. Venía un vehículo, antes que ustedes lleguen, venía un vehículo, había algo acá que estaba, no sé si pasó algo, ¿no?, acá a pocas cuadras de la iglesia, y se detiene un vehículo, y le digo: retrocede y avanza. Retrocede y avanza. ¿Qué pasó con el auto? Retrocedió y avanzó para otro lado. ¿Me entiende usted? No solamente una palabra. En cierta oportunidad, todos conocen donde nosotros vivimos, ¿no? Antiguamente vivía la enfermera, ¿se acuerdan? Que ahora vive en Ocampo. Vivía allí con Gómez, un agente de policía. Alquilaban la casa. Y había un árbol grandote ahí. No sé si ustedes se acuerdan del árbol. Y había una rama que caía sobre la vereda. Y cada vez que uno pasaba, sobre que uno es alto, hasta el más petizo tenía que agacharse. ¿Por qué? Porque la rama caía de tal manera que impedía que cualquier vecino pase por la vereda, por ese lugar. Un día estábamos sentados con la pastora en la vereda tomando unos mates por la mañana, y mi esposa dice: alguien debe hacer algo con esa rama, la tienen que cortar esa rama. Tan solamente la pastora declaró la palabra, la declaró de tal manera que de pronto comenzamos a sentir un ruido, como cric, 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 cric. ¿Viste cuando vos estás golpeando una rama y de pronto el árbol, la rama va cediendo y se siente como que se quiebra la rama? Nos levantamos con la pastora, y ¿qué hicimos? Nos acercamos porque pensamos que alguien estaba cortando la rama. Nos acercamos, lo filmamos, lo publicamos hasta por internet y todo, y nos acercamos, y de pronto vimos como la rama solamente comenzó a caer
comenzó a caer y la rama se cortó. Como que agarraron con un machete y hicieron... ¿Me entiendes? Y la rama era 2 y 3 veces más grueso que el micrófono. Pero la rama esa se cortó, y no se cortó de la parte más, sino se cortó desde donde comenzaba. Entonces nosotros vemos que nuestras oraciones implican cambio dentro del ámbito natural. Todo cambia. Cierta oportunidad, ¿cuántos le conocen a Ramón Pitado, que trabaja en la comuna como sereno? La hija estaba embarazada hace unos años atrás. Estaba a punto de dar a luz. Vamos a hacer una visita nosotros, también a otra embarazada de la cuadra, y oramos. De pronto, la embarazada que fuimos a ver, estaba pronosticado todo como para una nena. ¿Sí? Y la de enfrente estaba pronosticado como para varón. La hija de la futura nieta, digamos, de Ramón Pitao. La cuestión es que terminamos de orar por una embarazada, y oramos y varón, declaramos la palabra cuando oramos. Cuando salíamos para venir para la casa, de la casa de Ramón Pitao, nos llama y dice la esposa: pastor, acérquese por favor. Y nos acercamos y nos piden que la hija quería que nosotros oremos por ella. Estaba a punto de dar a luz, le faltaba muy poco. ¿Qué pasó? El diagnóstico, la ecografía, todo decía varón. ¿Sí? La derecha. Oramos, y ¿qué sucedió? Se declaró la palabra. ¿Qué pasó? Una nena. Cuando nosotros oramos creyendo que nuestra oración va a producir un efecto, en el ámbito natural produce el efecto que nosotros queremos. ¿Amén? ¿Cómo el colectivo? También. Esa es otra cosa. Pero fíjense qué importante es que nosotros podamos creer cuando oramos. Por eso es que el apóstol Santiago dice que aquel que ora y no cree cuando ora, no está convencido de la oración que hace, por así decirlo, es como el madero, que es llevado por las corrientes de las aguas, pero no tiene un puerto seguro. Vio que de pronto una madera queda estancada en un lugar, comienzan las aguas a moverse mucho más fuerte, la madera se sale y se va para otro lado. Nuestras oraciones tienen ese tipo de efectos cuando nosotros oramos de una manera equivocada, no creyendo. Diga conmigo: debo orar creyendo que mi palabra tiene autoridad. Muchos cristianos desconocen o desconocemos el poder de la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos necesitados que las cosas cambien en nuestros hogares, en nuestra familia? Amén. Muchos queremos que cambien todo. Ahora, la pregunta que yo me debo hacer, diga conmigo, la pregunta que yo me debo hacer, más fuerte, ¿ven? La pregunta que yo me debo hacer es: ¿por qué los cambios no suceden? Ahora, ¿cómo es tu oración? Hemos enseñado, pastora, silencio, hemos enseñado más de una oportunidad que nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo influya en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que hacemos generalmente cuando oramos? Entramos a orar y de pronto ya tenemos calculado todos los minutos, nos levantamos y nos retiramos. Cuando nosotros oramos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo influya en nuestras oraciones. Cuando el Espíritu Santo influye en nuestras oraciones, ¿qué sucede con nuestra vida? Aún el razonamiento nuestro es trabajado, controlado por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo es regulado o es conducido o es guiado por Él. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras oraciones y dejar de que Él nos controle a nosotros. Ahora, la Escritura dice que Él, Romanos capítulo 8, dice la palabra, que Él conoce los anhelos del corazón de aquel que lo escudriña todo. ¿Quién escudriña todo? Dios. ¿Quién conoce el anhelo del corazón de Dios? El Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que Él escucha
y transmite lo que Él escucha a Dios hablar a nuestro espíritu. Por eso que en el Evangelio de Juan Jesús declara algo: Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo puede guiarnos a toda verdad y a toda justicia? Porque Él escucha lo que Dios está hablando y Él viene de acuerdo al modelo establecido por Dios en nuestra vida. Entonces diga conmigo: mi oración debe ser cambiada. Ahora, nuestro adversario, ¿quién es tu adversario? Fuerte, nombrarlo. Fuerte. Por él le conoce a quién todos los días. ¿Quién te está dejando mudo en esta noche? Gloria, ¿viste que sabías? Diga conmigo: el diablo me deja mudo y yo, fuerte decirlo, y yo le tengo miedo. No, ¿por qué no lo decís, Marta? Vamos. Y yo le tengo miedo. Ahí está. No le tengas temor de nombrarlo, porque él está por debajo. Ahora, ¿quién es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Fuerte, decirlo, Romina. ¿Quién es tu peor enemigo? Fuerte. Así como cuando le gritaba a Dios, decirle: a ver, más fuerte. No puedo, estoy mal de la garganta. A ver, diga conmigo: yo soy mi peor enemigo. Porque ¿quién maneja todo? Nuestros sentimientos, nuestra voluntad. ¿Quién está muchas veces diciendo: hoy no te metes, Señor, en mis cosas, me meto tú solo? Nosotros. Amén. Me pico un poco la nariz. Escuchen, nuestro adversario, el diablo, está interesado en desviar la atención de los creyentes. Desviar la atención. Fíjese, sin desmerecer, sin molestar a nadie, sin ofender a nadie, menos a los presentes y menos a los ausentes. Hoy el diablo le ganó ventaja a más de un cristiano. ¿O me equivoco? Hoy el diablo le ganó terreno a más de un creyente de la iglesia. ¿En qué le ganó? ¿En qué le ganó? En no congregar. ¿Por qué? Por el desánimo que están teniendo. Influye tanto tus problemas que te olvidas de quién es tu Dios. Entonces el enemigo sabe dónde atacarte, porque sabe que cuando vos estás desanimado o desanimada no venís a la iglesia. Hablando de eso, a partir del sábado, acá en el altar, va a estar el cuaderno de asistencia de los obreros, así que vayan sabiendo a partir del sábado. Amén. Entonces, ¿qué sucede, mis hermanos? Colaboradores también. Así que sucede. Nosotros, cuando dejamos que la situación de la vida nos venza, el enemigo nos ganó. Haga de cuenta que usted perdió un año de trabajo intensivo en oración y en búsqueda de Dios por no hacer lo que Dios está queriendo que usted haga. Las escrituras que revela el libro de Hebreos, dice las escrituras lo siguiente: no dejar de congregarnos como muchos tienen por. Ahora usted diga: como muchos tenemos por costumbre. Porque ahora estamos tan actualizados todos, ¿sí? Si no tengo moto, no vengo. Yo cuando andaba de parranda por ahí, hermano, yo me caminaba kilómetros para poder llegar al lugar de diversión. Y no me venga a decir que usted es una santa. Me enteré por ahí que había alguien que me ganó a mí. Yo atravesaba Tormenta, el otro atravesó el río para llegar a la novia. Imagínense, a nado llegaba, igual que Ezequiel, pero para llegar a la novia. A nado llegaba donde estaba la novia. Y la novia le esperaba en la orilla, le decía: hola, mi amor. Ahora yo le digo: ¿no podemos nosotros hacer lo mismo para venir a Dios? Pregunto, ¿no? ¿Podemos hacer lo mismo para llegar a Dios? ¿Podemos hacerlo o no? Claro, mi hermano. Podemos hacer lo mismo para llegar a Dios. No nos cuesta nada. Yo recuerdo, cuando me reconcilio con el Señor, yo caminaba 30 kilómetros para llegar a la iglesia, aproximadamente, entre ir y volver a mi casa. ¿Sabes lo que es?
no me detenía ni la tormenta, mi hermano. Cuando yo veía que el cielo se oscurecía, yo le decía, bueno, salgo 2 horas más anticipada, antes, para que ganara la tormenta. ¿Sabes lo que significa caminar 30 kilómetros prácticamente para llegar a la iglesia? Y nosotros no queremos caminar 10 cuadras para llegar a la casa del Señor. Entonces tenemos que superar esos obstáculos. Cuando el enemigo te pone esas trabas, automáticamente en oración decir, mira diablo, va a haber trabas, va a haber inconvenientes, pues vos no me estás por ganar la pulseada acá. Yo vengo a la casa del Señor. ¿Qué importa si llueve? Antes no teníamos techo y estábamos en la iglesia. Por eso ahora estoy pensando sacar todo el techo de la iglesia. Porque antes, mi hermano, ¿sabes lo que hacíamos nosotros? Y acá hay hermanos que no me dejan mentir. Teníamos culto bajo las estrellas. Llovía y nosotros estábamos. Y la casa del Señor se llenaba de almas sedientas. Entonces, la comodidad hace de que el enemigo te gane. Diga conmigo, la comodidad a mí no me gana. No te tiene que ganar. ¿Me va entendiendo? Entonces nuestro adversario sabe cómo detenerte. Te conoce, mi hermano, por maña y todo. Como siempre suelo decir, un día estuvimos al lado de él sirviéndole. Por lo tanto, él conoce hasta tus mañas. Amén. Entonces, todo creyente debe orar de tal manera para producir daños irreparables a nuestro enemigo. Cuando el enemigo viene con un misil, vos atacarle con 2. Cuando el enemigo viene con una granada, vos atacarle con una bomba atómica. En oraciones. Destruir el nido de Satanás en tu casa a través de la oración. Destruir el nido de Satanás en las emociones nuestras a través de la oración. Los anhelos. ¿Me va entendiendo usted? Entonces nosotros tenemos que aprender a orar de tal manera que somos nosotros los que vamos a producirle daños irreparables a Satanás. ¿Va entendiendo el mensaje? Diga conmigo, debo orar de tal manera de producir daños irreparables al reino de Satanás. Él es el príncipe de este siglo. ¿Sí? El príncipe de este siglo. Lo sabemos, el Dios de todo lo que se mueve a la faz de la tierra. Pero ¿qué sucede? Nosotros somos hijos de alguien que tiene luz, de un rey de gloria, de aquel que nos visita todos los días, y que Él que está con nosotros. Dice la palabra, mayor el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces, si Dios es más fuerte que Satanás, ¿por qué muchas veces nosotros retrocedemos más que avanzamos? ¿Por qué, hermano? Porque estamos haciendo mal nuestras oraciones. ¿Estamos hasta acá? Digan conmigo, mis sentimientos no me van a manejar. Ahora, ¿por qué tus sentimientos gobiernan tu actitud, tu vida diaria? Porque estás orando mal. Por eso que estamos desanimados, entristecidos. ¿Me entiende usted o no? Diga conmigo, a partir de hoy voy a orar de tal manera que las cosas cambian. Seguimos. Lo primero que debemos entender es que debemos tejer un cordón. ¿Cómo podemos tejer un cordón? El libro de Eclesiastés 4:12 declara algo importante. Anoten en su cuaderno esto. El libro de Eclesiastés 4:12 dice que cordón de 3 dobleces, de 3 cuerdas no se rompen. Claramente lo dice la Biblia. ¿Sí? Cordón 4:12. Eclesiastés 4:12. ¿Por qué? Porque, hermano, es mucho más fuerte, es más resistente. Digan conmigo, es mucho más fuerte y más resistente. Haga una prueba en su casa. Toma un ovillo de hilo común y corriente que se usa para coser la ropa, ¿ve? Saque una tira de hilo, procure romper, se va a romper. Ahora, el mismo largor de hilo, pero doblado por 2. ¿Sabes? 2 puntos. Tírele, se va a romper. Pero a medida que usted está tejiendo mayor cantidad de hilo,
mayor es la resistencia y por lo tanto le cuesta más romperlo. Así es la oración. Nosotros debemos tejer un cordón de relación con Dios en la oración, con tal de que ese cordón sea tan resistente, ni aún el diablo lo puede destruir. Digan conmigo, debo tejer un cordón de relación con Dios. ¿Estamos hasta acá? Este cordón se teje con 3 hilos, como estábamos hablando, porque la relación de Dios debe estar inmiscuida allí. Dios debe estar en el medio de los asuntos. Tu matrimonio, tus hijos, tu familia, todo. Dios ahí. ¿Por qué fracasamos muchas veces cuando hacemos las cosas? ¿Por qué muchas veces decaemos cuando hacemos las cosas? ¿Por qué muchas veces no prosperamos cuando hacemos algo? No estamos hablando únicamente a nivel monetario, porque podemos ser prosperados en otras actividades que tengamos nosotros. ¿Por qué no podemos prosperar en algo que emprendemos? ¿Por qué no puede permanecer algo que anhelamos en el corazón? Porque no le ponemos a Dios en el medio. Cuando nosotros tenemos la intervención divina de nuestros asuntos, cuando nosotros consultamos a Dios y le preguntamos qué debemos hacer, y no hacemos hasta que Dios determine. ¿Me entiende? Esto no quiere decir que usted viva sentado esperando de que Dios te ilumine, porque la oración también produce cambio en nosotros y nosotros debemos tener sensibilidad ante Dios para saber si debemos movernos o no. La oración produce acciones diarias. Si usted al orar no acciona, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Y complete el versículo. ¿Quién conoce ese verso? Daniel capítulo 11, verso 32, segunda parte. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Digan conmigo, debo actuar, debo esforzarme, debo actuar porque conozco a Dios. ¿Conoce a Dios usted o no? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y fuerte, con ánimo, hermano, porque ya te está ganando el diablo aquí. ¿Te das cuenta que cuando uno tiene ánimo para hablar de Dios, aún entre todos nosotros, nombrarlo a Él nada más, ya el diablo te está sacando fuerzas? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y más fuerte y actuemos creyendo de que Dios va delante nuestro. ¿Estamos? ¿Va a actuar o no? Amén, iglesia. Con ánimo, con alegría de corazón, con ánimo. ¿Cuántos vinieron desanimados hoy? No levanten los brazos. Ya su miradita lo dice todo. Pero eso usted no lo puede gobernar, usted tiene que venir con ganas. ¿Me entiende? Si algo pasó, Dios sabe por qué pasó. Y nada más. Todo tiene control de Dios. Los cuales hablaremos primeramente nosotros algo importante acá. ¿Por qué la iglesia? Diga conmigo, ¿por qué la iglesia no crece? Pregúnteme por qué la iglesia no crece. Porque no hay unidad, Marta. Digamos juntos, ¿qué sucede cuando la iglesia ora? Ahora, el diablo, al no tener unidad, el diablo está ahí. Entonces, lo primero que debemos tejer nosotros ante cualquier cosa, no podemos proyectarnos a avanzar, a crecer, a prosperar. Estoy hablando de manera corporativa como iglesia, también de manera personal y familiar. ¿Está? No podemos nosotros proponernos llegar a algo si no sabemos que estamos unidos primeramente. ¿Por qué muchas veces en nuestros hogares no hay abundancia? Porque no hay unidad en la casa. En una oportunidad, fíjate lo que pasó, en una oportunidad estábamos orando. ¿Se acuerdan los 7 días de ayuno que hicimos? Estábamos orando. Yo les decía, vamos a orar por nosotros. Y yo empecé a moverme por entre el grupo que estaban orando y todo. Y uno estaba orando por una fulana, por el otro estaba orando por el otro. El otro oraba por la vecina que estaba con cáncer.
El otro estaba y yo decía, hermano, oremos por nosotros. Hasta que detuve la oración para que todos oremos en un solo sentido. La instrucción de esos días, ¿cuál era? Primeramente oramos por nosotros. Hasta que se le instruya a usted en el momento de la oración, orar por alguna otra necesidad. Y ahí le llevábamos nosotros. Pero no, en el momento que teníamos que orar por nosotros, había hermanos que desviaban el asunto y oraban por cualquier otra. Claro, porque cuando oraban por nosotros teníamos que romper maldiciones y confesar nuestros pecados. Y como yo le hacía orar fuerte, el otro no quería que alguien se entere del pecado que tenía. Es preferible, hermano, que el hermano de al lado, el de atrás y el de frente, escuche tu pecado y vos seas libre, que esconderlo. Entonces nosotros tenemos que aprender que cuando estamos trabajando de una manera dentro de la iglesia, tenemos que trabajar unidos. ¿Me entiende? Ahora estamos haciendo nosotros recaudación del fondo. En la unidad tiene que haber éxito. Pero ¿cómo no se ve la unidad? Porque no todos trabajan. Entonces es allí donde el diablo gana ventaja. Y si nosotros hablamos de la iglesia, también estamos hablando de nuestra casa. Porque si en casa no hay éxito, es porque no hay unidad de lo que habita en la casa. Si un matrimonio no está de acuerdo, sus hijos tampoco. ¿Me entiende usted? Acá nosotros tenemos que tener presente que lo primero que debe existir entre nosotros es unidad. Ahora, muchas veces nosotros queremos estar unidos entre nosotros, ¿sí? Nos juntamos y nos proponemos a orar por algo, pero nos olvidamos de algo importante, de ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Por qué nadie quiere ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo? Le cuesta eso a la gente. A todos nos cuesta relacionarnos con Él. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a relacionarnos con el Espíritu Santo va a pedir santidad. Y a nosotros nos está costando abandonar nuestros hábitos, nuestras malas costumbres, nuestros malos pensamientos, nuestras malas acciones contra la gente. Entonces nos cuesta mantener una relación con Él. Y si nos está costando mantener una relación con el Espíritu Santo, por esta causa, me debo forzar mucho más para poder mantener esa relación. Porque ahí está la clave del éxito. ¿Dónde está la clave del éxito de la iglesia? En la unidad de la iglesia. Todos nosotros tenemos actitudes diferentes, pensamientos diferentes, costumbres, pensamientos, educaciones diferentes. Todos nosotros. Aún dentro de nuestra casa somos diferentes más de uno. ¿Entiende lo que estoy hablando? Pero cuando nosotros nos proponemos llegar a una meta, coordinamos entre todos llegar a una meta, debemos trabajar coordinadamente para llegar a la meta, sin importar la actitud de uno, la actitud del otro, el pensamiento de uno, la debilidad del otro. No, debemos trabajar juntos para poder llegar a la meta. A eso llamamos unidad. Diga conmigo, necesito estar unidos. Ahora, si no hay unidad, mi hermano, nosotros no podemos llegar a alcanzar las metas señaladas por Dios para nuestra vida y para la iglesia. Fíjese lo que dice el capítulo 17, verso 21 del Evangelio de Juan. Padre, que todos sean uno. Una de las oraciones que Jesús hizo antes de llegar a la cruz. Padre, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es decir, de que la unidad que debe existir entre nosotros debe ser tan real que la gente piense que somos uno. Por eso cuando hablamos de una relación con Dios, con el Espíritu Santo, Dios relaciona la relación de la iglesia con el matrimonio. En la unidad. Entonces acá Jesús dice, Padre, que todos ellos sean uno, como tú y yo, Padre, tú en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué la gente no puede llegar a los pies de Cristo? Porque la unidad no está trabajando de manera corporativa en la unidad.
Decimos vamos a salir a evangelizar y la mayoría no puede. Decimos vamos a reunirnos a orar y la mayoría dice, ¿por qué no nos reunimos a orar en tal lugar? O en tal lado. ¿O por qué no oramos mejor a tal horario? Porque así podemos venir todos. Y da la casualidad que el que propone a veces el horario, todos nosotros decimos, bueno, vamos a reunirnos a orar a tal horario porque entonces la hermana, el fulanito también, el hermano puede llegar. Justamente los que han proponido cambio de horario de oración no vienen. Entonces está demostrando el desinterés que hay en la oración, en la búsqueda diaria. No hay unidad. Diga conmigo, ahí no hay unidad. Entonces fíjese acá, Padre, que ellos sean uno. Ahora vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 12, en esta noche. Capítulo 12, versículo número 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Muchos estaban reunidos allí orando. Entonces quiere decir, hermano, que aún la iglesia primitiva tenía por costumbre reunirse en las casas de los propios hermanos a orar uno por el otro, a mantenerse en la unidad de la oración. Entonces lo que nosotros debemos procurar en este tiempo es poder orar de tal manera que podamos nosotros estar unidos. Diga conmigo, debo aprender a orar en la unidad del Espíritu. La Biblia también nos enseña que haya este mismo sentir en nosotros como que hubo en Cristo Jesús, Señor. ¿Cuál era el sentir de Jesús? Estar en la unidad con Dios. Amén. Y lo dejó revelado en el Evangelio. ¿Estamos acá, mi hermano? ¿Vamos entendiéndonos? Capítulo 4 del libro de los Hechos, versículo número 18. Leemos en esta noche. Escuche esto. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole, escuchen esto, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, después de amenazarlos, los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 48 años. ¿Amén? De 40 años, perdón. Al ser puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios. Pero ¿quiénes dijeron esto? Los hermanos que estaban juntos, escuchando la noticia que Pedro y Juan estaban dándole a conocer de cómo Dios actuó a favor de ellos. Es decir, de que cuando nosotros nos reunimos, ¿dónde se marca la unidad, hermano? Cuando nosotros nos gozamos por lo que Dios hizo a través de otra persona. El egoísmo no está ahí, la envidia no está ahí, el celo no está allí. Quizás de pronto uno de nosotros, mire, Dios puede producir milagros usando a otra vida, no tan solo la vida de la pastora, la mía. Y quiere decir de que nosotros le vamos a hacer a un lado a esta hermana, a ese hermano, porque Dios lo usó para hacer milagros, sanar enfermos. No. Debemos gozarnos al saber de que Dios está manifestando en la vida de alguien y que está usando la vida. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces humanamente hablando, generalmente hablando, hermano? De manera humana, pensamiento humano. Le miramos a los hermanos y automáticamente, hermano, actuamos de tal manera y colocamos trabas a su crecimiento espiritual. Y ahí nuevamente el diablo gana ventaja dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque está rompiendo el lazo de unidad. Y eso no debe ser entre vosotros, dice las Escrituras. Esto no puede ser entre vosotros. Tenemos que actuar de una manera tal de que la unidad sea reflejada afuera. Padre, que ellos sean unos, como tú en mí y yo en ti. ¿Me entiendes? Vamos entendiendo el lenguaje de oración. Ahora, el hilo de la oración. El hilo del profeta Zacarías dice, Dios derramará espíritu de gracia y de oración.
Pero ¿cuándo Dios va a derramar eso? ¿Cuándo Dios va a establecer eso dentro de la iglesia? Cuando nosotros entendamos la necesidad de orar. ¿Qué es lo que cuesta más dentro de la iglesia, hermano? Formar el grupo de oración. ¿Dónde el enemigo gana ventaja? Cuando la iglesia no ora. Pero yo oro en mi casa. Acá es necesario venir a unirnos en oración. Pero yo a veces me acuesto tarde y me levanto para ir a trabajar nomás. Acá es necesario que usted venga a orar. Porque debemos aprender en la oración llevar la carga del uno por el otro. Orar el uno por el otro. Acá debemos aprender a orar. Acá es donde nosotros debemos aprender a marcar la diferencia en la unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste, dijo Jesús. ¿Por qué la gente no viene al conocimiento de la palabra y a los pies de Cristo? Porque la iglesia corporativamente está trabajando mal. En la desunidad, en los celos, la contienda, la envidia. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a estar tan relacionados a Dios en la unidad de la oración, para que el mundo crea que Jesús es el único que puede salvarlo. Diga conmigo, debo cambiar mi estilo de vida. Usted tiene que venir en los días que la pastora convoca oración. ¿Me entiende? Haga un esfuerzo. ¿Qué le cuesta orar una hora, hermano? Muchas veces a los líderes de las iglesias, a los pastores de la iglesia, les pasa lo que le pasó a Jesús. Jesús va donde están los que están dormidos y le dice, ¿no pudieron orar conmigo una hora? Y volvió Jesús a orar y se encontró solo. Cuando mayor necesidad de apoyo de oración Jesús tenía, Él se sintió solo porque el pueblo dormía. Cuando más oración necesitamos los pastores, el pueblo duerme. Cuando el pastor y la pastora convoca a orar, usted debe venir porque es allí donde nosotros somos fortalecidos. Pablo, en el libro de Efesios, declara, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando nosotros no nos presentamos en los momentos de oración, estamos hablando de muerte espiritual, porque cuando es convocada la iglesia para orar y la iglesia no se hace presente, estamos hablando de una muerte espiritual que gobierna nuestra vida interior. Entonces usted necesita vencer eso. Aplaudirle fuerte. Amén. ¿Va entendiendo usted? Por eso que a veces usted, hermano, está desanimado. Nos vemos como el profeta Elías cuando corría de Jezabel. Tuvo un celo acá. Y únicamente yo me quedé. Y yo le dije, mentira, Elías. Hay 7.000 rodillas que no se doblaron ante Baal. 7.000 rodillas no se doblaron ante el Dios pagano. Pero Elías dice, yo solamente. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, decimos, yo soy solamente el que estoy orando? No se crea tan angelito, mi hermano, porque ni el pastor es. Todos vamos un camino de la perfección, pero necesitamos perfeccionarnos a través de la oración. ¿Saben por qué muchas veces no queremos orar? Porque en el momento de la oración Dios mueve las estructuras de gobierno que tenemos acá. Sí, nuestros apetitos personales, nuestros deseos carnales. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Esto no quiere ser removido por Dios. Por eso no vengo a la oración. Me quedo en casa nomás. Cierta oportunidad había un hermano que decía, y yo le escuchaba a las iglesias como oraba, sentía un fuego en el pecho. Y yo decía, pero los bomberos vinieron y lo apagaron. Porque si de tu casa vos escuchás, porque él vivía como 1,5 cuadras de diferencia, y a 1,5 cuadras de diferencia más o menos que él vivía hasta la iglesia donde nosotros congregábamos en Resistencia antes, él decía, estaba sentado en la vereda, no me quise ir a la iglesia nomás. Pero yo sentía un fuego acá cuando me quemaba, cuando la iglesia estaba orando. Él decía, pero los bomberos vinieron y le apagaron el fuego, lo poco que le quedaba.
Porque ahora anda también como el Harry Potter con la piedra filosofal. Dice que tiene una piedra filosofal donde le echa aceite y cuando él termina de orar la piedra quedó seca. Pero eso es ocultismo puro. Y eso sucede cuando usted ora fuera del cuerpo. El diablo viene y te gobierna aún en tus pensamientos y lo que vos estás diciendo crees y el diablo te va a bombardear con pensamientos aún de brujería, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con este varón? Tengo la piedra filosofal en mi casa. Yo cuando voy a orar le echo aceite y oro. No, hermano, la oración la tenés que hacer de manera corporativa. Amén. Sí, ¿Por qué Jesús le dijo a sus discípulos, acompáñenme a orar? Porque Él necesitó que ellos estén unidos a Él en la oración. Amén. No, yo oro, no. ¿Para qué contar mis problemas? ¿Para qué pedir ayuda en la oración? Si yo oro, no hay llanero solitario en el reino de Dios. Amén. Sí, Señor. Aún cuando tenían que visitar las almas, aún cuando Jesús mandó a la gente a predicar, iban de dos en dos, hablando de la unidad y de la necesidad de estar unidos. Aplaudir al Señor, por favor. Ahora escucha esto. La oración trae movilización. Una oración unida que nosotros hagamos acá puede desatar miles de almas para la salvación de su vida. No, pero yo oro en casa por los perdidos. Acá te necesitamos, mi hermano. Acá te necesitamos orar. Acá. ¿Qué hablábamos la vez pasada de la adoración? Que la adoración es un sacrificio. Amén. Sí, La oración también. ¿Me entiendes? Digan conmigo, me debo sacrificar para conectarme con Dios. Entonces estamos aprendiendo tres cosas importantes. De acuerdo con Eclesiastés capítulo 4, verso 12, de tres hilos importantes que deben unirse en nuestra vida y en el cual nosotros debemos estar conectados. El hilo de la unidad, diga conmigo, la unidad, la oración, la movilización. Cuando usted ora se moviliza, hermano, se me activa. Vuelvo a reiterar, tu oración en tu casa está bien, todos necesitamos orar en nuestra familia. Pero cuando la iglesia es convocada, tenemos que orar acá. ¿Sí? Fon, por ejemplo, pastor que sale por el enlace, dijo, convoqué a la iglesia a orar a las 3 de la mañana, estuve solo. Fon, el de Puerto Rico, la iglesia, conocidísimo el hombre, pastor muy reconocido, pero cuando él convocó a orar estuvo solo a las 3 de la mañana en la iglesia. Ni los pastores que tenían fueron al encuentro de oración. Diga conmigo, debo aprender a orar. Diga conmigo, ¿qué sucede? Cuando la iglesia ora? De acuerdo al libro de Apocalipsis que hemos compartido, comenzamos. Primero, la Biblia nos enseña que se hizo silencio. ¿Sabe lo que dijo el escritor Charles? Dijo, la necesidad de los cristianos son más importantes para Dios que todas las alabanzas mismas. Te repito, el escritor cristiano Charles dijo, las necesidades de los cristianos son más importantes para Dios que todas las alabanzas. Yo le voy a alabar a Dios, pero la alabanza es importante para Dios, claro que la es importante, pero Él tiene hijos acá. Y tu necesidad es importante para Él. Amén. Y cuando Él sabe que hay un hijo que está orando, ¿sabe lo que dijo? Miren, a base de esto, hermano, escuchad esto. Cuando Dios convocó, capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Dios convocó al patriarca Moisés para libertar de Egipto al pueblo hebreo, dice, las oraciones del pueblo llegaron a mí. Y yo he visto todo lo que los egipcios hicieron con ellos. Yo he visto, dice Dios. Pero hubo en un momento determinado que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, oró de tal manera que llegó la oración de él. Y fue cuando el corazón de Dios se movilizó para buscar a un libertador. Amén. Es importante tu oración. Diga conmigo, es importante mi oración. Que a veces decimos, ¿para qué molestar a Dios con esto si es tan pequeño? Yo lo puedo arreglar. A Dios le interesa lo que tú estás pasando. Amén. A Dios le interesa.
Por eso que en el cielo se hizo silencio, dice el capítulo 8 de Apocalipsis, como media hora. Si un día para Dios es 1000 años, y 1000 años como un día, media hora sería como 500 años en el cielo. Si estamos sacando ese cálculo. Imagínense todo el tiempo en el reino de Dios que se guardó silencio. Dios le habló a los ángeles que callen, que guarden silencio, porque había alguien de sus hijos que estaba clamando. Cuando el rey Salomón dedicó el templo, oró de tal manera en la consagración del templo que dijo: Padre, que tus oídos estén atentos al clamor de todos los que aquellos oran en esta casa. ¿Me entiende usted? Amén. ¿Me entiende usted? Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a estar presentes en los momentos de convocatoria de oración y venir. El día lunes a las 6 de la mañana se formó un lindo grupo de oración acá, pero se puede formar mucho más. Diga conmigo: debo echar. Debo echar. Fuerte, decir: debo echar Debo echar a la almohada. a la almohada. Y venga, amén. Debemos entender que las 24 horas en el cielo, hermano, los ángeles adoran y alaban a Dios. Todo el tiempo Dios recibe alabanza, ¿está? Pero en el libro de Apocalipsis nos determina algo importante para nosotros: que todos ellos callaron cuando cuando se escuchó la oración de los hijos de Dios. ¿Por qué Dios, hermano, prestó oído a la oración de un pueblo, de todo un pueblo, de toda una nación dentro de Egipto? Porque en un momento determinado ellos clamaron a Dios por necesidad. Y fue cuando Dios determinó buscar un libertador y lo llamó a Moisés. Por eso nuestras oraciones implican guerra. La mínima oración que usted hace, hermano, está declarando guerra al diablo y sus demonios. Y el diablo sabe perfectamente que cuando hay un creyente de acuerdo con Dios para orar, con el Espíritu Santo para orar, él está vencido una vez más. Por eso te debilita, te baja los brazos. Por eso que dentro de la iglesia a veces nos pegamos ni grito de aleluya ni de gloria a Dios. Por eso que venimos y estamos ahí en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque estamos permitiendo que el enemigo nos gane. Sí, Señor. Usted se ríe, pero es la verdad. A veces no tenemos ánimo ni de alabarle a Dios, porque el enemigo ya te está ganando. Diga conmigo: debo ganar Debo ganar al enemigo. al enemigo. Entonces estamos aprendiendo algo, que cuando tú oras, en el cielo se produce silencio, porque hay alguien interesado en tu palabra, y ese es Dios. Amén. Diga conmigo: doy gracias Gracias. porque Dios escucha mis oraciones. Vamos a ir concluyendo en esta noche porque tenemos mucho para hablar de esto. Segundo, las oraciones subieron al cielo, dice la Biblia. Apocalipsis 8. La Biblia dice que todas las oraciones fueron encendidas o rociadas con incienso que tenía un ángel en una copa que les fue dada. Es decir, de que cuando usted está orando, aún mire lo que hace Dios por tus oraciones y la mía. Dios le entrega a un ángel una copa, la llena de incienso del altar de Dios en el cielo. El ángel es enviado con la copa y echa el incienso a nuestras oraciones para que tu oración y la mía tenga olor fragante. Hasta eso hace Dios. Y nosotros somos fiaquentos para orar. Hasta Dios se encarga de que tu oración y la mía llegue a Él como olor fragante. Hasta Dios hace ese trabajo. Amén, sí, Señor. Ahora escucha, debemos entender lo siguiente: que las oraciones junto al incienso subieron a Dios. Mira, Dios, ahora vamos a ver lo que es el incienso. La oración tuya fue rociada, ¿sí? O impregnada, inundada con incienso, como quieras llamarla. Entonces tu oración comienza a tener un efecto diferente en el ámbito natural y espiritual. Hay un olor fragante, un olor riquísimo. Y ese olor con tus oraciones está llegando a la presencia de papá. ¿Estamos entendiéndolo? Llega.
Ahora, así como Dios derramó incienso sobre tus oraciones y las mías, ese mismo incienso vuelve al Padre. Está volviendo tus oraciones con ese incienso. ¿Vas entendiendo esto? Nuestras oraciones fueron encendidas, Apocalipsis capítulo 8, verso 5, con el fuego del altar de Dios para que sean como olor fragante. Ahora, imagínense usted, orando, cada uno de nosotros orando, cargados, tensionados, con pecados, con palabras blasfemas que hemos muchas veces dicho, con malos pensamientos, malas actitudes. Ahora, para que tus oraciones y las mías sean santificadas, hay un altar, en el trono de Dios hay un altar con fuego constante. De ese fuego Dios toma para derramar sobre nuestras oraciones para que sean santificadas. ¿Usted va entendiendo eso? Amén, sí, Señor. Mire lo importante que es nuestras oraciones para Dios, que aún tiene un altar allí constantemente al lado de él, con fuego constantemente encendido. Hay ángeles que están preparados para que esas llamas nunca se apaguen. Fíjese que toma parte de esas brasas, parte de ese fuego, y Dios envía a la tierra ese mismo fuego para que las oraciones nuestras sean santificadas ante Él. Mire todo lo que hace Dios por nosotros, porque nosotros no somos dignos de estar en su presencia. Y si nosotros no somos dignos, aún nuestras palabras no son dignas para Él, pero Él quiere escucharnos, por eso nos santifica. Digan conmigo, mis palabras son santificadas por Dios. Todas nuestras oraciones están ante Dios. ¿Y nosotros qué decimos? Dios nunca me escucha. Porque si Dios me escuchase, yo no estaría viviendo lo que estoy viviendo. El tema está, hermano, que a vos te gusta vivir así. Nos gusta la vida que tenemos, por eso que no queremos soltarla. Como diría Ricky Martin, viva la vida loca. Y estamos allí enloquecidos con la vida y la rutina que tenemos. Pero nosotros somos los que no queremos el cambio. Por eso lo cambiamos. Dios no hará nada que nosotros no querramos que Él haga. Dios no va a quitarnos nada que nosotros no querramos entregarle. Entonces lo que cada uno de nosotros debemos entender es que debemos entregarle a Dios lo que nos pide para que nosotros podamos ser libres. Repito, ¿quieren cambio en sus casas? ¿Quieren cambio en sus vidas? Entonces nosotros lo que tenemos que aprender, hermano, a entender de que la mínima oración que usted hace está ante la presencia de Dios. Está ahí. Y el diablo, ¿sabe lo que dice? No, el diablo viene y dice, no, tus oraciones nunca son escuchadas. Hace años que estás pidiendo y nunca viene la respuesta. Mirá, si tu Dios realmente te ama, ¿hace cuánto que le estás pidiendo que te sane y no te sanó? ¿Hace cuánto que estás pidiendo el japonés, en vez de rubio, ojos verdes, morocho, ojos verdes, y no viene? El diablo te está metiendo sartas de mentira en tu mente y tú le crees más al diablo que a Dios. Mi casa está hecho un desorden y Dios no actúa. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Mi hijo no cambia. Deja que Dios cambie la vida de tu hijo. No haga el trabajo de Dios. Entregáselo. ¿Me entiendes? Entregáselo. Entrega tu casa a Dios. Vamos a ver si tu casa no cambia. Cuando vos ves que estás haciendo un desorden, papá del cielo, mira, esta es tu casa, no es mía. Y están contaminando. Santificado, papá. ¿Sabes cómo Dios le va a dar? A las corridas va a sacar el demonio. El tema está que usted y yo no queremos entregar nuestra casa a Dios. Porque sabemos que cuando Dios comienza a gobernar, Dios va a demandar santidad. Y como usted y yo no queremos soltar las cositas del pasado, por eso no hay cambio en la casa. Diga conmigo, debe haber cambios. Debe haber cambios. Nuestras oraciones son encendidas. Son encendidas. Llama de fuego. Por eso que el diablo, hermano, para ir concluyendo, el diablo no quiere que tú ores. Porque el diablo sabe que cuando tú oras, mire, hay una reina que no me acuerdo de dónde era, dice que ella le tenía más temor. Después le vamos a buscar, le voy a buscar y le voy a dar a conocer el caso.
¿Quién le tenía más temor a un creyente de rodillas que a los misiles completos contra ellos? Porque el efecto de la oración de un cristiano, hermano, produce más estrago, más destrucción que un misil. Usted puede destruir fronteras espirituales por una oración que usted haga. Puede desequilibrar las artimañas, las estrategias del diablo por una oración que usted haga. Una sola oración. Pero la oración la debe usted creer. Si usted no cree lo que ora, hermano, menos va a creerlo Dios. Si hay duda en tu corazón de que Dios lo hará, no hay nada que Dios pueda hacer porque usted lo está empañando la oración. ¿Me está entendiendo? Mire lo que es el incienso. El incienso del verbo incienso, ¿sí? O incendare, que significa encender. Es una preparación de resinas aromáticas vegetales, a las que a menudo se añadían aceites esenciales de origen animal o vegetal, de forma que al arder desprenda un humo fragante con fines religiosos, terapéuticos o más todavía. Usted ve como que en la antigüedad inclusive aún el sacerdote tenía incienso ante el altar para las oraciones y tenía un candelabro con incienso que estaba prendido constantemente ante la presencia de Dios, porque representaba, hermano, el fuego de Dios en medio de su pueblo. Tus oraciones encendidas, santificadas por el Padre. En todo, escucha esto, en todas nuestras oraciones hay una intervención divina. Jeremías estaba en la cisterna, ¿sí? Pero en un momento determinado Jeremías era perseguido por causa de la palabra. Pero Jeremías, en el capítulo 20 de Jeremías, hermano, lo lee usted después, dice que Dios iba como delante de Jeremías como el poderoso gigante. Amén, sí, Señor. Gracias, Como el poderoso. ¿Por qué? Porque en todas nuestras actividades, hermano, en la mínima actividad que usted haga para Dios, hay una intervención divina. Dios se encarga que todo lo que nosotros hagamos, o hablemos, o oremos, sea santificado por Él mismo, para que nosotros podamos tener éxito con lo que emprendamos. Dios no necesita, hermano, que usted tenga fortuna para bendecirle. Dios necesita un corazón dispuesto a recibir de Él para ser prosperado por Él. Por eso dice que la bendición de Dios no trae tristeza, sino que gozo y alegría. Amén. Entonces, diga conmigo, en mis oraciones hay intervención divina. Ahora también en toda intervención divina trae acompañada, hermano, algo sobrenatural. Algo que nosotros no entendemos. Una dimensión diferente, una dimensión mayor. Algo que pasa al entendimiento del hombre. Eso es sobrenatural. Es la manifestación de Dios de una manera diferente a la que nosotros estamos adaptados. Donde Dios hace esto y las cosas acontecen. Y eso Dios está queriendo hacer no tan solo en su vida, en su casa, en la mía, sino acá dentro de la iglesia. ¿Y cuándo va a suceder esto, hermano? Cuando usted y yo estemos de acuerdo. Yo estoy remando para el sur y usted me lleva para el norte. Yo estoy cantando gloria a Dios, aleluya, usted me está diciendo los muros caen. No hay una coordinación. Yo estoy diciendo vamos a pintar la pared de la iglesia en color cremita, un color café cálido, y usted del otro lado me está pintando en verde. Y todos miraron la pared. Pero que, hermano, usted va entendiendo. Nosotros debemos trabajar de manera coordinada para que las cosas sucedan. El día de que usted y yo nos pongamos de acuerdo, va a ser el día de que Dios va a actuar de manera sobrenatural en nuestra vida. El día que usted se ponga de acuerdo con Dios, es el día de que Dios va a activarse de manera sobrenatural en tu casa. Así va a ser Dios, y las cosas serán diferentes. Usted no necesita un látigo para poder sujetar a sus hijos. Tan solamente usted necesita una oración coordinada con el Espíritu Santo, y sus hijos le van a obedecer. Vamos a ver si hasta tu marido va a caer de rodillas. Escucha esto, la intervención divina entonces trae aparejada un mover sobrenatural que añade fuego en el mover de nuestras oraciones constantes. Más adelante vamos a ver lo que sucede cuando usted ora.
Dios mismo ha puesto fuego en nosotros y dentro de la iglesia. Por último, la oración con el incienso es arrojada a la tierra. Y esto lo vamos a ver la semana que viene o en otra reunión. Toda oración de cada creyente vuelve a la tierra. Toda oración. Jesús, ¿qué hizo? En medio de la tempestad, volvemos al Evangelio. En medio de la tempestad, cuando se despierta, los discípulos le levantan. Jesús, ¿qué hizo, hermano? Oró al Padre. Oró. Escucha esto. ¿Qué sucedió cuando él va hasta el sepulcro donde estaba Lázaro, su amigo? Jesús, ¿qué hizo? Oró. ¿Qué dijo? Padre, yo sé que siempre tú me escuchas, pero lo que voy a pedirte ahora, de acuerdo a mi castellano, de lo que te voy a pedir ahora, Señor, lo hago para que esto vean que tú estás conmigo. Amén. Y lo que yo te pido tú cumples. Sí, Lázaro, sal fuera. Y dice que el muerto resucitó y salió fuera del sepulcro. Entonces las oraciones que nosotros hacemos al Padre vuelven a la tierra en juicio. ¿Cuál fue el juicio que se desató? Cuando Lázaro estaba muerto, juicio sobre la muerte. Amén. Porque la Biblia dice que Jesús ahora en la cruz venció el imperio de la muerte. Amén. Y ni la muerte pudo detenerlo a él. Jesús lo que estaba diciendo en ese momento es: así como va a suceder conmigo, yo estoy dando ahora una prueba de lo que va a pasar. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Tus oraciones vuelven a la tierra con juicio. Aleluya. Deja de llorar dando lástima. Nadie me entiende, nadie me ama. Señor, en el nombre de Jesús, yo como guerrera de Dios me levanto. Amén. Bueno, los valores también como guerreros de Dios. Porque siento que acá no estamos en Escocia para que usen poder. Señor, acá estamos levantándonos como guerreros. Sí, Señor. ¿Entiende usted? ¿Por qué, hermano? Porque usted desata juicio sobre el pecado de su casa cuando ora. Amén. Usted se va por ahí a predicar el evangelio, en su casa está en metacumbia a veces. Vamos, hermano. Si todo sale por el tal WhatsApp, si yo les pido todo a ustedes. Diga conmigo, debo tener cuidado con lo que publico. Yo no le tildo, me gusta, me encanta, me enloquece, nada, pero le observo. Pero si yo observo, ¿cuánto mal de arriba? Amén. ¿Por qué no tenemos éxito en nuestras casas, mi hermano? Ay, pobrecita. Dejale, ya va a entender. Vamos a orar por él. ¿Qué vamos a orar por él? Qué pobrecito Satanás que debe salir de ahí. Diga conmigo, le debo echar a patada al demonio. Echa la patada, no a tu hijo, al demonio echa la patada. ¿Por qué, hermano? Porque tu oración desata juicio sobre el pecado. Amén. Diga conmigo, mi oración vuelve a la tierra como juicio. Toda oración del creyente vuelve a la tierra encendida con fuego al altar de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 8, y con esto concluimos, las oraciones vienen de 4 maneras diferentes. Y eso lo vimos en el versículo número 5. ¿Sí? De 4 maneras diferentes. Y cada una de ellas cumple un propósito sobre la tierra. Y eso lo vamos a ver la próxima clase, la próxima charla. Primero, digan conmigo, mi oración vuelve a la tierra en truenos, voces, relámpagos y truenos. ¿Volvemos? Truenos, relámpagos, voces y terremotos. Acá le repetí mal, ¿sí? Terremotos. Usted sabía que hace poco nuevamente hubo un sismo en México. Toda la gente sacaba sus muebles toda la calle porque no sabía si volvían a caer los edificios. Hace cosa de un mes atrás. Un sismo. Se mueve la tierra. Las placas de la tierra, todo eso se va abriendo y comienza a producir desastre. Ahora tu oración produce eso también. Y eso lo vamos a ver más adelante. Diga conmigo, mis oraciones producen y vuelven a la tierra como truenos, voces, relámpagos y truenos. Diga conmigo, no estoy solo. Dios está conmigo. Diga conmigo, mis oraciones están ante Dios y son escuchadas y respondidas por Él.
Yo estoy esperando su respuesta. ¿Usted lo está creyendo? Padre, en el nombre poderoso